Hoy me he venido a este estadio de donde salieron figuras como Fernando Morientes o Keylor Navas para contarte cómo se ficha en el fútbol español. Pero antes de nada, aquí y aquí me podéis echar una mano, y aquí arriba con vicen.es, la casa de las ventas deportivas, podéis entrar y crecer dentro del mundo del deporte a través de la venta. Dicho esto, nos vamos sin más dilación a lo que vienes buscando: cómo se ficha en el fútbol español. Asensi, y haciendo un poquito de historia, exjugador del Barcelona y del Elche, contaba que allá por finales de los 60, principios de los 70, ellos no tenían ninguna capacidad de decisión. El que fichaba y el que movía los hilos era el club de referencia o el representante. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho. El representante ayuda e influye en esos movimientos, pero el que tiene la última decisión es el jugador. Nos vamos a los tipos de mercados que tenemos en el mundo del fútbol español. Tenemos el mercado de verano y el mercado de invierno. El mercado de verano es el más grueso, donde más movimientos se hacen y donde se suelen planificar las temporadas. Cuando hay algún tipo de lesión o algún tipo de modificación en esa planificación, porque el club no está sacando los resultados que estábamos esperando, caso, qué sé yo, como ocurrió al Sevilla este año, pues entonces existe el mercado de invierno y allí se hacen movimientos de jugadores. Vale, visto esto y empezando con la primera tipología, tenemos el ascenso de cantera. Y en el ascenso de cantera yo os contaría el caso de la Quinta del Buitre. Años 80, Real Madrid se nutre de su cantera. La Quinta del Buitre, como dice el nombre, capitaneado por Butragueño, el Buitre, pues sube allí una serie de jugadores: Michel, Butragueño, Sanchís, Martín Vázquez, y estos darán forma al Real Madrid durante los próximos años. El Madrid los blinda, los protege y los hace suyos. Por tanto, es el primer movimiento: jugador de la cantera que sube al primer equipo. Segundo tipo, cesión. ¿Aquí qué ocurre? Pues aquí ocurre que el equipo de referencia, sea grande, mediano o pequeño, no tiene espacio para un jugador que promete y que, si lo deja en el segundo equipo, lo va a mermar en cierta forma. Y aquí se produce el traspaso. Casos, ejemplos, pues Carvajal del Madrid lo mandan al Borussia Dortmund y Piqué del Manchester United lo mandan al Zaragoza. Crecen, se desarrollan y cuando están maduros vuelven a su club de origen. Allí ya sí tendrán un hueco esperándoles para jugar. De acuerdo, nos vamos al caso de traspasos. Un traspaso, en toda regla, como ejemplos tenemos al Sevilla y al Borussia Dortmund. Son gente que suele fichar muy bien, con un precio, con un margen de seguridad entre lo que fichan y lo que esperan sacar por esa venta. Y el caso del Borussia Dortmund, pues podríamos poner como ejemplo a Dembélé, y en el caso del Sevilla podríamos poner como ejemplo a Dani Alves. Fueron dos ventas que se hicieron al FC Barcelona, que es un club eminentemente comprador, y el Sevilla es un club eminentemente vendedor. Y entonces se mueve muy bien a la hora de buscar activos o jugadores con un valor importante a medio plazo, y llegado el momento se produce la venta. Ok, hemos visto cantera, hemos visto cesión, hemos visto traspasos. Nos quedaría por ver la copropiedad. La copropiedad, aquí tenemos a... ¿Qué ejemplo podríamos poner? Bueno, la copropiedad es un poco lo mismo que la cesión, lo único que vendes ciertos derechos al club que te está comprando. Me viene a la cabeza Fran García del Real Madrid, que lo ceden al Rayo Vallecano, si no me equivoco del nombre. Fran García lo traspasan al Rayo Vallecano porque no hay sitio, pero se quedan un porcentaje u opción de compra sobre un porcentaje del jugador, tanto el club que cede como el club que recibe al jugador.
Ok, tendríamos también, por ir finalizando, el caso del agente libre. Agente libre es aquel que pues está en su último año de contrato y está ya con la cabeza puesta en salir del club y se quiere llevar esa prima de fichaje que el club de origen va a perder si no lo renueva. Y muchas veces suele ocurrir últimamente, el jugador pues prefiere no renovar y quedarse con esa prima de fichaje. Y aquí tendríamos el caso de Isco Alarcón. Es un jugador que salió del Madrid, se llevó la prima de fichaje, luego acabó como acabó, eso es otro tema, pero salió al Sevilla y se llevó toda la prima de fichaje que el Madrid en este caso pues no pudo disfrutar de ella. Muy bien, pues llegado a este punto yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de cómo se producen estos movimientos y con una serie de ejemplos. Bueno, sí, me queda uno, que sería la cláusula de rescisión. Esto es una tipología de movimiento de un activo, un jugador, que se produce en el fútbol español, pero no, por ejemplo, en la Liga Inglesa o la Premier League. Allí no hay cláusula y, por tanto, pues te tienes que esperar a que el club quiera vender, o en Francia creo que tampoco, te quiera vender el jugador. Aquí, por ejemplo, sí que la hay. Y aunque sea estratosférica, como fue el caso de Neymar en el Barcelona, pues te viene un club como el PSG, te pone el dinero y te compra al jugador y te quedas sin él. Recibes una gran suma de dinero, pero luego tienes que saber qué hacer con él. Como decíamos antes, hay clubes que están acostumbrados a gestionar ese dinero, como el Borussia o el Sevilla, pero otros, como el Barcelona, no, porque están acostumbrados únicamente a comprar figuras y en un momento dado puede ser que esa figura no esté en el mercado. Bueno, esto es un poquito en líneas generales lo que yo quería contaros hoy sobre el movimiento de jugadores en el fútbol español. Como siempre, si os ha gustado, aquí tenéis el tema del like, el tema del suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y arriba, como os he comentado antes, la casa de las ventas deportivas con vicen.es. Nos vemos.